Esto sería una placa de identificación de un motor eléctrico. Podemos ver el tipo de motor, que es trifásico, alterna, la frecuencia de operación, la norma de construcción, la velocidad en RPM, el factor de potencia, la potencia nominal, tiene que ser kilowatts, no kilovoltios, el tipo de conexionado, que puede ser tanto en estrella como en delta, el grado de protección, entre otros. Esta parte se hablaría sobre los cálculos que se deben de realizar para determinar la potencia y el par necesario para una carga dada y dimensionar el motor. La potencia en kilovatios o el par del motor de accionamiento en newtons por metro y la velocidad del rotor en RPM. Estos tres aspectos durante el servicio nominal de la máquina impulsada, la cual debe de conocerse con la mayor exactitud posible. En cuanto a la potencia, se expresa de la siguiente forma. Potencia va a ser igual a momento o al par del motor por la velocidad de rotación dividido 9,55 por 1000, de manera a tener en kilovatios. M debe estar en newtons por metro y la velocidad de rotación en RPM. Si el dimensionamiento se debe realizar si se realiza un movimiento rectilíneo con una velocidad v, la potencia sería P igual a la fuerza empleada para realizar el movimiento por la velocidad. De manera que la fuerza estará en newtons, la velocidad en metros por segundo y la potencia vamos a obtener newton metro por segundo. De manera que el par motor equivalente de una fuerza sometida a un movimiento rectilíneo es igual a 9,55 por la potencia determinada dividido la velocidad de rotación. De manera que obtenemos el par o el momento en newtons por metro. En esta sección vamos a ver los tipos de conversiones que se realizan para realizar los cálculos. En cuanto a la conversión de potencia en kilovatios a potencia caballo-vapor, HP métricos y viceversa, tenemos estos factores. También, si queremos pasar de vatios o kilovatios a HP o viceversa, y la conversión del momento o par de newton metros a kilogramos fuerza por metro.
Un concepto que debemos de tener en cuenta es a la hora de emplear transmisiones de potencia. Si la transmisión se ejecuta ya sea con correas o engranajes, el par resistente se reducirá a la velocidad de rotación del motor. De manera que si vamos a acoplar una correa o un sistema de engranajes del motor a la carga que se desea alimentar o accionar, se emplea esta fórmula. M1 va a ser igual a M2 por N2 dividido N1, en donde M1 sería el par o el momento resistente en el eje del motor, lo que produce el motor en el eje. M2 sería el par resistente en el eje de la máquina, al cual va a estar accionado. N1 sería la velocidad de rotación del motor y N2 sería la velocidad de rotación de la máquina. De manera que para poder emplear y tener mayor exactitud en los cálculos debemos conocer el par de arranque muy bien del motor. Esto sería un ejemplo para determinar tanto velocidades como pares en un sistema. Este ejercicio vamos a desarrollar en la clase del viernes. En cuanto a la parte eléctrica de los motores, en este caso de inducción, debemos tener en cuenta algunos conceptos. Tener en cuenta las tensiones e intensidades en el estator de un motor trifásico. Si vamos a realizar un conexionado en estrella, debemos de tener en cuenta que en la conexión estrella, la intensidad que recorre cada fase coincide con la intensidad de línea, mientras que la tensión que se aplica a cada fase es raíz de 3 veces menor que la tensión de línea. De manera que en conexión en estrella, la tensión de fase es igual a la tensión de línea dividido raíz de 3 y la corriente de fase es igual a la corriente de línea. De manera que tenemos acá la representación del motor, serían las bobinas del estator. De manera que se tiene 3 bobinas, cada una separada a 120 grados. De manera que la tensión de línea, que es UL, sería, por ejemplo, entre R y S para nuestro sistema de alimentación. Va a ser RS, ST y TR. Ahora bien, la tensión de fase sería la que soporta cada bobina del motor. En este caso sería UF. Y la corriente de fase va a ser igual a la corriente de línea. Si tenemos esta nomenclatura en un motor, sería esto la placa del motor junto con la bornera de alimentación. Aquellos que terminan en 1 sería las que se conectan a la red eléctrica. Puede ser U1, B1 y W1. Y U2, W2 y B2 serían el otro extremo de la bobina. Entonces, esta parte U1, B1, W1 son estos: U1, B1 y W1. Y la
el extremo de la bobina W2, U2 y B2 sería esta zona. De manera que para realizar el conexionado en estrella se cortocircuitan estas bobinas, la salida de las bobinas, como vemos acá. De manera que si tenemos en la red eléctrica una tensión trifásica de 380 voltios y el motor trabaja o nos da que cada bobina aguanta 220 voltios, se debe de conectar en estrella. De manera que cada bobina va a recibir una tensión de 220 voltios gracias a esta relación. Si vamos a conectar en triángulo, debemos saber que en la conexión triángulo la intensidad que recorre cada fase es raíz de 3 veces menor que la intensidad de línea, y la tensión en la que queda sometida cada fase coincide con la tensión de línea. Sería esta parte, tensión de fase igual a tensión de línea, y la tensión de fase es igual a la corriente de fase es igual a la corriente de línea dividido raíz de 3. Entonces tenemos las bobinas del motor y se conecta en estrella de esta forma. Entonces B1 se conecta con U2, W1 con B2 y U1 con W2, de manera que la tensión de línea es igual a la tensión de fase y la corriente de línea es igual a la corriente de fase por raíz de 3. Entonces es importante determinar a la hora de dimensionar las protecciones de un motor la corriente de línea, conociendo la potencia y la tensión al cual va a trabajar. Por ejemplo, si usamos el motor anterior que empleamos en estrella, como dijimos, ese motor trabajaba a 220 voltios, o sea que cada bobina trabaja a 220 voltios. Si aplicamos ese motor a un conexionado en delta, cada bobina va a recibir entonces en esta instalación 380 voltios, y como 220 es la tensión máxima que soporta la bobina, el motor se quemará. Entonces, si vamos a emplear este tipo de conexionado, el motor necesariamente debe de soportar una tensión de 380 voltios como mínimo. Sería en cada bobina del motor.